Bienvenido a Susurros para Soñar. Esta noche, déjate llevar por el murmullo sereno del pasado, por una historia tejida entre la bruma del honor y el susurro del amor fraternal. Un relato que no empieza con espadas desenvainadas, sino con risas infantiles bajo los cerezos en flor, dos hermanos, nacidos bajo el mismo techo y entrenados con las mismas manos, forjaron su destino como samuráis. Pero la vida, como los ríos que cambian su curso sin aviso, los llevó por sendas opuestas. Uno juró lealtad al emperador, el otro eligió el camino del andariego, guiado por el viento y el silencio. A lo largo de los años, cada uno luchó sus propias batallas, algunas con acero, otras con el corazón, hasta que, al final de sus días, el destino los reunió sobre un puente, no para cruzar katanas, sino para compartir palabras que nunca se atrevieron a decir. Este es el cuento de Las Espadas Hermanas, una historia que no se mide por victorias, sino por la reconciliación que habita en el alma, un cuento que susurra que, incluso entre el ruido de la guerra, la voz de la sangre sigue llamando: acomódate, respira profundo y déjate envolver por esta historia tranquila. Comenzamos. Había una vez, en una aldea escondida entre montañas y campos de arroz, dos hermanos que crecieron como ramas de un mismo árbol, fuertes, unidos y guiados por la misma luz. Sus nombres eran Haruki y Souta. Haruki, el mayor, era como el bambú, recto, disciplinado, siempre mirando al horizonte. Souta, el menor, era como el agua del arroyo, curioso, ligero y con una sonrisa que parecía iluminar hasta los días nublados. Su hogar estaba al borde de un pequeño bosque de cerezos, donde cada primavera las flores rosadas caían como lluvia, delicada sobre el suelo. Era allí, entre los pétalos y la brisa tibia, donde los hermanos entrenaban con espadas de madera que su padre les había tallado. Cada golpe, cada giro, cada caída en la tierra era seguido de risas, miradas cómplices y sueños que aún no conocían el peso del mundo. Su padre había sido samurái, un hombre respetado que, aunque ya mayor, conservaba la postura firme y la mirada serena de los guerreros verdaderos. No hablaba mucho, pero sus gestos enseñaban más que 1000 palabras. Les decía: una espada no se forja solo con fuego, sino con el corazón de quien la empuña. Esa frase quedó grabada en la memoria de los niños, como si fuera una semilla esperando el momento de florecer. Una tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, Haruki y Souta descansaban bajo el cerezo más antiguo del bosque. Habían entrenado todo el día, y el sudor brillaba en sus frentes, mezclado con la tierra y el polen flotante. Souta, cansado pero sonriente, miró a su hermano y dijo: ¿crees que algún día pelearemos en una guerra real? Haruki se quedó en silencio unos segundos, mirando el cielo que comenzaba a pintarse de anaranjado. No lo sé, respondió, pero si llega ese día, quiero prometerte algo. Souta lo miró con atención. Haruki se incorporó y extendió la mano con solemnidad. Prometamos que nunca cruzaremos nuestras espadas. Pase lo que pase, siempre seremos hermanos antes que enemigos. Souta sonrió y sin dudarlo tomó su mano. Lo prometo. Así sellaron el pacto más puro de su niñez. Fue un momento simple, sin testigos ni ceremonias, pero en ese apretón de manos había más verdad que en cualquier juramento de sangre. Esa noche, la madre de los chicos preparó sopa de miso y arroz caliente. Mientras comían, ella los observaba en silencio, como si pudiera ver algo más allá de sus palabras. Su rostro reflejaba amor, pero también una sombra de preocupación. Sabía que el mundo afuera era impredecible y que los tiempos de paz eran tan frágiles como los pétalos del cerezo en el viento. El tiempo, como suele hacerlo, pasó sin pedir permiso.
Los niños crecieron, sus cuerpos se fortalecieron y sus juegos se transformaron en entrenamientos más rigurosos. Su padre les enseñaba no solo a usar la katana, sino a comprenderla. Les hablaba de honor, pero también de compasión. Les contaba historias de guerreros que vencían sin pelear, de batallas ganadas con la palabra y la paciencia. Sin embargo, a medida que la adolescencia tocaba sus puertas, el país comenzaba a cambiar. El emperador buscaba ampliar su control sobre las provincias, y los señores feudales se preparaban para defender sus territorios. El olor a guerra flotaba en el aire, invisible pero real. Haruki, siempre serio, comenzó a interesarse más por las noticias del reino, por la política, por los códigos de los samuráis. Leía pergaminos con estrategias de guerra y escuchaba a los ancianos del clan con una mezcla de respeto y ambición. Sentía que su deber era proteger el legado de su padre y su linaje. Souta, en cambio, se alejaba cada vez más de las palabras grandes y rimbombantes. Prefería pasar tiempo en el bosque, observar a los animales, escuchar a los monjes del templo cercano hablar de paz interior y desapego. Aunque entrenaba con la misma pasión, no soñaba con batallas ni títulos. Soñaba con libertad, con caminos abiertos y el canto de los pájaros al amanecer. Un día, mientras caminaban juntos hacia el templo, Souta preguntó: «¿Y si un día nos llaman a pelear por el imperio? ¿Qué harías?» Haruki respondió sin vacilar: «Sí, el deber llama», debo responder. «Es nuestro honor como samuráis». Souta bajó la mirada. «¿Y nuestra promesa?» Haruki no respondió de inmediato. Se detuvo y miró a su hermano con una mezcla de ternura y firmeza. Nunca olvidaría esa promesa. Pero a veces, el mundo nos obliga a elegir. Esa noche, Souta escribió por primera vez en su cuaderno de cuero: «El honor que no nace del corazón no es más que un peso disfrazado de gloria». Aún no lo sabía, pero esas palabras marcarían su destino. La madre, atenta a los silencios, percibía la grieta que comenzaba a abrirse entre sus hijos. Preparó un amuleto para cada uno. Pequeñas, piezas de madera talladas con el símbolo del cerezo, símbolo de su familia. Se los entregó con manos temblorosas, pidiéndoles que los llevaran siempre cerca del pecho, para que recuerden de dónde vienen, sin importar a dónde vayan. Haruki y Souta aceptaron el regalo sin comprender del todo su significado, pero lo guardaron como si una parte de su infancia quedara encapsulada en esos pequeños talismanes. Así cerramos este primer capítulo, con dos hermanos al borde de la vida adulta, bajo la sombra de un mundo en transformación, aún unidos, aún soñando, pero con caminos que ya empezaban a bifurcarse. La promesa seguía viva, pero el destino ya comenzaba a susurrar. Pasaron algunos años desde aquel juramento bajo los cerezos. La aldea donde Haruki y Souta nacieron seguía siendo tranquila, pero los ecos del mundo exterior comenzaban a hacerse escuchar como tambores lejanos, rumores de conflictos, rebeliones sofocadas y provincias que juraban lealtad al emperador se colaban entre las conversaciones de los mercaderes y los murmullos del templo. Haruki, que ahora ya era un joven de hombros anchos y mirada determinada, había sido llamado por un señor de alto rango cercano al imperio. No fue una sorpresa para nadie. Desde pequeño mostraba una inclinación natural hacia el honor, el deber y la estructura. Aceptó la invitación con la calma de quien cree en su destino. Antes de partir, pasó una noche entera afilando la espada de su padre, como si puliera no solo el metal, sino también sus convicciones. Souta lo observó desde la entrada de la casa, con una expresión de mezcla entre admiración y tristeza. No dijo nada esa noche, solo dejó una taza de té a su lado y se fue a dormir bajo el cerezo donde solían entrenar.
A la mañana siguiente los hermanos se despidieron con pocas palabras. No era necesario mucho entre ellos, una mirada bastaba. Haruki colocó su amuleto de madera dentro del kimono, sobre el corazón, y montó su caballo. «No olvides quién eres», dijo Souta, con voz suave. «Nunca», respondió Haruki, y se alejó, al trote firme, sin mirar atrás. Mientras Haruki se adentraba en la vida de la corte con sus ceremonias, jerarquías y obligaciones, Souta permanecía en la aldea. Ayudaba a los campesinos, practicaba en soledad con su espada y pasaba largas horas conversando con los monjes, leyendo poesía o simplemente caminando por las colinas. No tardó en darse cuenta de que la aldea ya no era suficiente, no porque le faltara amor, sino porque su alma buscaba algo que no podía encontrar entre los muros del deber ni en la sombra del pasado de su padre. Así que una mañana, sin decirle a nadie más que a su madre, tomó su katana, su cuaderno de cuero, el amuleto familiar, y partió. No tenía rumbo fijo. Caminó durante días, cruzando puentes colgantes, siguiendo ríos cristalinos, durmiendo bajo estrellas y conversando con extraños que le regalaban fragmentos de vida, campesinos sabios, ancianos solitarios, artistas que viajaban cantando historias. Souta se convirtió en un andariego, un guerrero errante que nunca buscaba pelea, pero que nunca la temía si era necesario defender a alguien. A lo largo de su viaje, encontró aldeas en ruinas por la guerra, templos quemados y niños jugando con espadas de madera mientras sus padres se preocupaban por la cosecha. Fue en esos lugares donde comenzó a escribir más seguido. Sus poemas hablaban de pérdida, de silencio, de esperanza en tiempos de caos. A veces los dejaba escondidos en huecos de árboles o bajo piedras, como semillas que podrían florecer en otras almas. Mientras tanto, Haruki ascendía en las filas del ejército imperial. Su disciplina y lealtad lo hacían destacar, y pronto fue nombrado oficial. Se convirtió en líder de una unidad de samuráis encargada de proteger la frontera oriental. Aunque no derramaba sangre innecesariamente, no dudaba en cumplir las órdenes. Veía su labor como un deber sagrado. Sin embargo, en las noches más calladas, cuando el campamento dormía y el fuego chispeaba en silencio, sacaba el amuleto de su madre y lo sostenía entre los dedos. Recordaba los entrenamientos con Souta, las risas, la promesa, y aunque trataba de convencerse de que ambos seguían su camino con honor, algo en su pecho le susurraba que tal vez estaban cada vez más lejos. Años pasaron. Haruki envejecía con dignidad. Su cabello comenzaba a tornarse gris en las sienes. Souta, por su parte, se volvía más silencioso, más contemplativo. Sus movimientos eran suaves, su espada afilada pero rara vez desenvainada. Era conocido en ciertos pueblos como el samurái sin bandera, un hombre que ayudaba, que escuchaba, que curaba heridas tanto con medicina como con palabras. Un día, en una aldea junto al mar, Souta se encontró con un joven soldado herido. Lo curó y en agradecimiento, el joven le habló de un gran samurái imperial que había salvado una ciudad de una rebelión. Su nombre, Haruki. El corazón de Souta latió fuerte. No escuchaba ese nombre en voz alta desde hacía mucho. Agradeció al joven, y esa noche escribió un poema que simplemente decía: «Dos hojas nacieron del mismo acero, una se afiló con deber, la otra con viento y canción. ¿Volverán a encontrarse o se oxidarán lejos del sol?». Mientras tanto, Haruki recibía una carta de su madre, envejecida, escrita con manos temblorosas. Le hablaba de Souta, del muchacho que se convirtió en leyenda entre los pueblos olvidados. Le pidió que, antes de que el invierno llegara al corazón, buscara a su hermano, que los años no borraran lo que las flores habían sellado. Y fue así, como el destino, paciente y sabio, comenzó a tejer el encuentro.
El viento de otoño soplaba con suavidad entre los árboles del bosque de bambú. Las hojas secas bailaban en remolinos silenciosos, como si recordaran los pasos de quienes habían pasado por ahí años atrás. Souta caminaba por un sendero olvidado, no siguiendo un destino concreto, sino un susurro que parecía salir desde su corazón. Llevaba en el pecho un nudo extraño, mezcla de nostalgia, anhelo y una inquietud que no lograba nombrar. Habían pasado muchos años desde la última vez que vio a su hermano. Aunque había escuchado rumores y nombres que coincidían, nunca buscó confirmación. En el fondo, temía encontrarse con alguien irreconocible, endurecido por los años de servicio, o peor aún, que Haruki lo hubiera olvidado. Pero la carta que recibió de su madre, entregada por un monje viajero, encendió una chispa que no pudo ignorar. Encuentra a tu hermano, mientras ambos puedan aún recordar la primavera. Esas palabras le resonaban constantemente. Por su parte, Haruki había pedido una licencia temporal. Años de servicio le daban ese derecho, aunque sorprendió a muchos. Su reputación era intachable, su sentido del deber inquebrantable. Pero en su interior, una sombra había empezado a crecer, la sensación de haber perdido algo valioso en su ascenso, algo que no podía recuperar con espadas ni medallas. Así, ambos hermanos comenzaron a moverse, sin saber que caminaban hacia un punto en común trazado por los hilos invisibles del destino. No era una misión impuesta, ni un viaje por gloria, sino una búsqueda personal, íntima, que tocaba las fibras más profundas de su pasado. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, Souta llegó a una pequeña aldea donde se celebraba un festival en honor a los antepasados. Las linternas flotaban en el río como pequeñas almas que buscaban descanso. El ambiente estaba lleno de música suave, risas contenidas y miradas hacia el cielo. Souta, vestido con un kimono sencillo y su katana envuelta en tela de lino, se detuvo junto a un anciano que miraba las linternas sin parpadear. ¿Recordando a alguien?, preguntó con respeto. «A muchos», respondió el viejo con una sonrisa que escondía cicatrices invisibles. «Pero en especial a un hijo que partió hace mucho y a otro que nunca se fue». Souta inclinó la cabeza, comprendiendo sin necesidad de más palabras. El anciano le ofreció una taza de sake y ambos brindaron en silencio. Después, mientras el fuego del festival crepitaba, Souta sacó su cuaderno de cuero y escribió un poema. El fuego ilumina lo que el tiempo borra, pero no olvida. Las sombras bailan con nombres que aún viven en el corazón del que espera. A la mañana siguiente, dejó el poema clavado en el árbol central de la aldea, con la esperanza de que alguien lo leyera y entendiera. Mientras tanto, Haruki se encontraba en una ciudad portuaria. Había llegado siguiendo una pista, un relato de un samurái sin nombre que ayudó a salvar una familia durante una tormenta, dejando solo un poema como agradecimiento. Haruki leyó ese poema en voz alta. No salvé para ser recordado, sino para que alguien más tenga un mañana que contar. Sintió que las palabras llevaban el aroma de los cerezos y la tinta del cuaderno de su hermano. Por primera vez en años, su mano tembló al sostener algo tan frágil y tan poderoso. Durante días, Haruki caminó preguntando por el poeta guerrero y cada persona tenía una versión distinta. Algunos lo describían como un monje, otros como un espadachín silencioso, y algunos como un espíritu que aparecía cuando la necesidad era grande. A cada historia, Haruki sonreía con una mezcla de orgullo y melancolía. Sin embargo, una anciana le habló de un festival reciente y de un poema que aún colgaba de un árbol. Sin dudarlo,
Haruki emprendió el viaje hacia esa aldea, su corazón latiendo con fuerza. Fue en ese camino donde las historias comenzaron a converger. Una tarde nublada, Souta caminaba por un puente de madera sobre un río tranquilo. El cielo parecía contener la respiración y los sonidos del bosque se habían apagado. Al otro lado del puente, una figura apareció. Era alta, vestida con una armadura sencilla, el cabello recogido y el rostro endurecido por los años. Pero los ojos eran los mismos. Haruki se detuvo al ver a su hermano. No necesitó confirmación. Supo, por el modo en que Souta sostenía su katana envuelta, por la manera en que su postura hablaba de equilibrio y calma, que ese hombre era su sangre, su reflejo, su otro yo. Ambos permanecieron en silencio durante unos momentos que parecieron eternos. «Pensé que te habías perdido», murmuró Haruki. «Y yo pensé que el deber te había robado el corazón», respondió Souta con una sonrisa suave. Ninguno de los dos desenvainó su espada. En cambio, Souta sacó de su kimono un sobre de papel antiguo, cerrado con un nudo de hilo rojo. «He escrito muchas cartas, pero esta es para ti». Haruki la tomó con manos temblorosas. Luego sacó un pergamino de su bolsa. Era una carta que llevaba años escribiendo, sin saber si algún día podría entregarla. «Y esta es la mía», dijo. Ambos intercambiaron las cartas y se sentaron en el borde del puente, con las piernas colgando sobre el agua que corría lenta y clara. Leían en silencio, y con cada palabra, los años de separación se disolvían. Hablaban de su infancia, de los sueños compartidos, del miedo de convertirse en enemigos, del deseo de encontrarse como hermanos antes que guerreros. Al final de ambas cartas, solo una frase era idéntica. El acero puede romperse, pero el vínculo de sangre permanece como una flor que renace cada primavera. El cielo, finalmente, dejó caer una lluvia suave, como lágrimas de los dioses. Pero ni Souta ni Haruki se movieron. Permanecieron ahí bajo la lluvia, sabiendo que aunque el mundo los hubiera hecho caminar caminos distintos, el puente los había traído de vuelta a donde todo comenzó. La lluvia continuó cayendo suavemente sobre el puente. Gotas lentas, templadas, como caricias del cielo sobre dos almas que al fin se reconocían, no como enemigos, no como soldados, sino como hermanos. Souta y Haruki seguían sentados en silencio, las cartas entre las manos, los ojos brillando no por el clima, sino por la verdad que acababan de compartir. Durante un largo rato, no dijeron nada. No hacía falta. Después de tantos años de ausencia, de dudas, de caminos separados, el silencio era su mejor idioma. Uno que solo los hermanos entienden, uno lleno de memorias compartidas. El río bajo sus pies fluía con la misma calma con la que sus corazones comenzaban a sanar. «¿Cuándo fue que dejamos de hablarnos?», preguntó Souta, sin mirar a su hermano Haruki. Respiró hondo. «Cuando dejamos de entendernos», respondió. «Cuando cada uno creyó tener la razón y ninguno tuvo el valor de escuchar». Souta asintió, como quien acepta una herida antigua. El sonido del agua, de las gotas, golpeando las hojas del bosque, creaba un fondo musical sereno. El mundo entero parecía haberse detenido para escuchar esa conversación. «Yo pensaba que elegiste el poder sobre la familia», dijo Souta. «Y yo pensaba que tú elegiste la huida sobre el deber», respondió Haruki sin tono de reproche. «Solo verdad». El puente crujió bajo sus cuerpos al acomodarse. Por un momento, ambos recordaron cuando jugaban a cruzar los ríos, saltando sobre piedras. Cuando se empujaban, reían y terminaban empapados. La lluvia de ahora no era tan diferente de entonces, pero ellos sí lo eran. Y aún así, el lazo que los unía seguía ahí.
¿Te acuerdas del día en que padre nos llevó al dojo por primera vez? Preguntó Souta. Haruki sonrió. Claro. Dijeron que no podíamos pelear uno contra el otro porque siempre terminábamos empatados. Ambos rieron por primera vez en años. Una risa baja, suave, casi tímida, pero sincera. Risas que lavaban las heridas con más fuerza que cualquier medicina. Teníamos miedo de lastimarnos, agregó Haruki. Y sin embargo, al crecer, nos hicimos más daño del que jamás habríamos imaginado. Souta bajó la mirada. ¿Sabes qué es lo peor? Que durante todo este tiempo cargué mi espada esperando que algún día tuviéramos que enfrentarnos. Y al mismo tiempo recé porque ese día nunca llegara. Haruki, con los ojos fijos en el horizonte, respondió. Yo también. El silencio regresó, pero esta vez no era pesado. Era como un suspiro entre palabras, un descanso merecido entre confesiones. ¿Qué te trajo aquí?, preguntó Souta curioso. Una carta de madre, dijo Haruki, sacando un pequeño trozo de papel de su bolsa. Estaba arrugado, pero intacto. Me dijo que mientras respiráramos, aún había tiempo de volver a ser hermanos. Souta sonrió con tristeza. A mí me dijo algo parecido. Supongo que nos escribió a los dos. Siempre supo lo que necesitábamos escuchar, incluso cuando no queríamos hacerlo, dijo Haruki. Ambos se quedaron mirando el río. Entonces, Haruki sacó algo más de su mochila, una pequeña caja de madera, lacada, con grabados de flores de cerezo. La colocó entre ellos. Esto era de padre. La encontré entre sus cosas después de su muerte. La guardé, esperando el momento adecuado. Souta la tomó con cuidado y la abrió. Dentro había dos pequeñas figuras talladas en madera, dos niños con katanas de juguete. Uno llevaba un casco torcido, el otro una sonrisa abierta. Sus versiones infantiles, hechas por su padre con amor y paciencia. Souta no pudo contener las lágrimas. Las rompí una vez jugando. Pensé que las había perdido. Él las reparó, dijo Haruki, y las guardó, como esperando que un día nosotros también encontráramos la forma de repararnos. Las palabras calaron hondo. Souta sostuvo una figura, Haruki la otra. Por un instante, parecieron niños otra vez, sentados en la entrada de su casa, bajo la lluvia de la infancia, donde el mundo era más simple y la guerra era solo un juego que se terminaba al anochecer. ¿Qué harás ahora?, preguntó Souta. No lo sé, respondió Haruki sinceramente. El imperio se está desmoronando. Las batallas ya no se libran con honor, sino por conveniencia. Me estoy cansando de fingir que no lo veo. Souta lo miró, sorprendido. ¿Y tú?, preguntó Haruki. He viajado tanto que a veces olvido qué estoy buscando, pero después de hoy, creo que ya lo encontré. Ambos se miraron. No había necesidad de decir más. Tal vez, dijo Haruki, podríamos viajar juntos por un tiempo, no para luchar, sino para ayudar, como padre lo hizo. Souta asintió con una sonrisa leve. Dos espadas, un solo propósito. La lluvia comenzaba a cesar. Entre las nubes, un rayo de sol tímido iluminó el puente. Las gotas en las hojas brillaban como perlas y el río reflejaba un cielo limpio. El aire olía a renovación, a tierra mojada, a esperanza. Los hermanos se pusieron de pie al mismo tiempo, como si fueran uno. Guardaron las figuras en la caja y la ataron con cuidado. Luego, sin prisa, comenzaron a caminar juntos por el sendero del bosque, dejando atrás el puente, pero llevando con ellos todo lo que ahí se había curado. El sonido de sus pasos acompasados se mezclaba con el canto de los pájaros que regresaban tras la lluvia. Cada hoja que caía era como una página que se cerraba, no con tristeza, sino con gratitud. Habían sido enemigos en silencio, extraños por orgullo, pero ahora volvían a ser lo que siempre debieron ser, hermanos.
Y así, bajo el cielo abierto y con el pasado sanado, comenzaron un nuevo camino, juntos. Los días siguientes al reencuentro fueron como una brisa fresca que llega después de una larga tormenta. Haruki y Souta, ahora caminando juntos, recorrieron los senderos que cruzaban las montañas al sur del río. El bosque susurraba en su andar y las hojas danzaban al paso de los hermanos como si celebraran su reconciliación silenciosa. No hablaban mucho, pero tampoco era necesario. Los silencios entre ellos no eran incómodos, sino llenos de presencia. Y veces Haruki señalaba un árbol antiguo y decía, «Ese parece estar escuchándonos». Souta asentía con una sonrisa y ambos seguían caminando. Otras veces se detenían junto a un arroyo y compartían arroz y té, como en los días de entrenamiento cuando eran niños. En uno de esos descansos se detuvieron en una pequeña aldea escondida entre las colinas. Los habitantes, humildes y trabajadores, los recibieron con una mezcla de respeto y miedo. Y no era común ver a dos samuráis armados caminando por su territorio, especialmente con las guerras recientes que habían dejado cicatrices profundas en todo el país. «No estamos aquí para combatir», dijo Souta con voz firme pero amable. «Solo buscamos un lugar donde descansar los pies y calmar el espíritu». Un anciano, con manos arrugadas como corteza de árbol y mirada clara como el cielo de otoño, se acercó y les ofreció su techo por la noche. Los hermanos aceptaron, agradecidos. La lluvia continuó cayendo suavemente sobre el puente. Gotas lentas, templadas, como caricias del cielo sobre dos almas que al fin se reconocían, no como enemigos, no como soldados, sino como hermanos. Souta y Haruki seguían sentados en silencio, las cartas entre las manos, los ojos brillando no por el clima, sino por la verdad que acababan de compartir. Durante un largo rato, no dijeron nada. No hacía falta. Después de tantos años de ausencia, de dudas, de caminos separados, el silencio era su mejor idioma. Uno que solo los hermanos entienden, uno lleno de memorias compartidas. El río bajo sus pies fluía con la misma calma con la que sus corazones comenzaban a sanar. «¿Cuándo fue que dejamos de hablarnos?», preguntó Souta, sin mirar a su hermano Haruki. Respiró hondo. «Cuando dejamos de entendernos», respondió, «cuando cada uno creyó tener la razón y ninguno tuvo el valor de escuchar». Souta asintió, como quien acepta una herida antigua. El sonido del agua, de las gotas, golpeando las hojas del bosque, creaba un fondo musical sereno. El mundo entero parecía haberse detenido para escuchar esa conversación. «Yo pensaba que elegiste el poder sobre la familia», dijo Souta. «Y yo pensaba que tú elegiste la huida sobre el deber», respondió Haruki sin tono de reproche. «Solo verdad». El puente crujió bajo sus cuerpos al acomodarse. Por un momento, ambos recordaron cuando jugaban a cruzar los ríos, saltando sobre piedras. Cuando se empujaban, reían y terminaban empapados. La lluvia de ahora no era tan diferente de entonces, pero ellos sí lo eran. Y aún así, el lazo que los unía seguía ahí. «¿Te acuerdas del día en que padre nos llevó al dojo por primera vez?», preguntó Souta. Haruki sonrió. «Claro. Dijeron que no podíamos pelear uno contra el otro porque siempre terminábamos empatados. Ambos rieron por primera vez en años. Una risa baja, suave, casi tímida, pero sincera. Risas que lavaban las heridas con más fuerza que cualquier medicina. Teníamos miedo de lastimarnos», agregó Haruki. «Y sin embargo, al crecer, nos hicimos más daño del que jamás habríamos imaginado». Souta bajó la mirada. «¿Sabes qué es lo peor? Que durante todo este tiempo cargué mi espada esperando que algún día tuviéramos que enfrentarnos. Y al mismo tiempo, recé porque ese día nunca llegara.
Haruki, con los ojos fijos en el horizonte, respondió: «Yo también». El silencio regresó, pero esta vez no era pesado. Era como un suspiro entre palabras, un descanso merecido entre confesiones. «¿Qué te trajo aquí?», preguntó Souta, curioso. «Una carta de madre», dijo Haruki, sacando un pequeño trozo de papel de su bolsa. Estaba arrugado, pero intacto. Me dijo que mientras respiráramos, aún había tiempo de volver a ser hermanos. Souta sonrió con tristeza. A mí me dijo algo parecido. Supongo que nos escribió a los dos. Siempre supo lo que necesitábamos escuchar, incluso cuando no queríamos hacerlo, dijo Haruki. Ambos se quedaron mirando el río. Entonces, Haruki sacó algo más de su mochila. Una pequeña caja de madera, lacada, con grabados de flores de cerezo. La colocó entre ellos. Esto era de padre. La encontré entre sus cosas después de su muerte. La guardé, esperando el momento adecuado. Souta la tomó con cuidado y la abrió. Dentro había dos pequeñas figuras talladas en madera, dos niños con katanas de juguete. Uno llevaba un casco torcido, el otro una sonrisa abierta. Sus versiones infantiles, hechas por su padre con amor y paciencia. Souta no pudo contener las lágrimas. Las rompí una vez jugando. Pensé que las había perdido. Él las reparó, dijo Haruki, y las guardó, como esperando que un día nosotros también encontráramos la forma de repararnos. Las palabras calaron hondo. Souta sostuvo una figura, Haruki la otra. Por un instante, parecieron niños otra vez, sentados en la entrada de su casa, bajo la lluvia de la infancia, donde el mundo era más simple y la guerra era solo un juego que se terminaba al anochecer. «¿Qué harás ahora?», preguntó Souta. «No lo sé», respondió Haruki sinceramente. «El imperio se está desmoronando. Las batallas ya no se libran con honor, sino por conveniencia. Me estoy cansando de fingir que no lo veo». Souta lo miró, sorprendido. «¿Y tú?», preguntó Haruki. «He viajado tanto que a veces olvido qué estoy buscando, pero después de hoy, creo que ya lo encontré». Ambos se miraron. No había necesidad de decir más. «Tal vez», dijo Haruki, «podríamos viajar juntos por un tiempo, no para luchar, sino para ayudar, como padre lo hizo». Souta asintió con una sonrisa leve. Dos espadas, un solo propósito. La lluvia comenzaba a cesar. Entre las nubes, un rayo de sol tímido iluminó el puente. Las gotas en las hojas brillaban como perlas, y el río reflejaba un cielo limpio. El aire olía a renovación, a tierra mojada, a esperanza. Los hermanos se pusieron de pie al mismo tiempo, como si fueran uno. Guardaron las figuras en la caja y la ataron con cuidado. Luego, sin prisa, comenzaron a caminar juntos por el sendero del bosque, dejando atrás el puente, pero llevando con ellos todo lo que ahí se había curado. El sonido de sus pasos acompasados se mezclaba con el canto de los pájaros que regresaban tras la lluvia. Cada hoja que caía era como una página que se cerraba, no con tristeza, sino con gratitud. Habían sido enemigos en silencio, extraños por orgullo, pero ahora volvían a ser lo que siempre debieron ser, hermanos. Y así, bajo el cielo abierto y con el pasado sanado, comenzaron un nuevo camino, juntos. Los días siguientes al reencuentro fueron como una brisa fresca que llega después de una larga tormenta. Haruki y Souta, ahora caminando juntos, recorrieron los senderos que cruzaban las montañas al sur del río. El bosque susurraba en su andar y las hojas danzaban al paso de los hermanos como si celebraran su reconciliación silenciosa. No hablaban mucho, pero tampoco era necesario. Los silencios entre ellos no eran incómodos, sino llenos de presencia. Y veces Haruki señalaba un árbol antiguo y decía:
Ese parece estar escuchándonos. Souta asentía con una sonrisa y ambos seguían caminando. Otras veces se detenían junto a un arroyo y compartían arroz y té, como en los días de entrenamiento cuando eran niños. En uno de esos descansos se detuvieron en una pequeña aldea escondida entre las colinas. Los habitantes, humildes y trabajadores, los recibieron con una mezcla de respeto y miedo. No era común ver a dos samuráis armados caminando por su territorio, especialmente con las guerras recientes que habían dejado cicatrices profundas en todo el país. «No estamos aquí para combatir», dijo Souta con voz firme pero amable. «Solo buscamos un lugar donde descansar los pies y calmar el espíritu». Un anciano, con manos arrugadas como corteza de árbol y mirada clara como el cielo de otoño, se acercó y les ofreció su techo por la noche. Los hermanos aceptaron, agradecidos. Souta hizo un gesto para que se sentara junto a él. El árbol los cobijaba con su sombra suave, como si supiera que esas ramas habían visto crecer a dos almas unidas por sangre, separadas por el deber. «¿Sabes?», comenzó Souta. «A veces siento que cada carta que escribí durante mis campañas era más para ti que para el emperador». Haruki giró para mirarlo. «¿Nunca me las enviaste?» «No. No sabía si merecías recordarme. Yo mismo no sabía quién era». Souta abrió su pergamino y comenzó a leer en voz baja. «Hermano, hoy crucé un campo donde una familia recogía arroz bajo el sol. Me ofrecieron agua. No sabían quién era yo ni a quién servía, solo vieron mi sed. Pensé en ti, en cómo veías al pueblo, en cómo decías que un samurái debía aprender a arar la tierra para saber lo que defiende. Tal vez tu camino no era deshonra, tal vez era verdad. Extraño a mamá, extraño nuestras risas en el patio. Tal vez un día podamos volver a hablar sin armaduras de por medio». Souta dobló la carta y la guardó en su kimono. «Nunca pensé que ese día llegaría», murmuró. «Ya llegó», dijo Haruki, y ambos guardaron silencio. Esa noche decidieron dejar una carta escrita cada uno y esconderlas bajo una roca al pie del cerezo. No para ellos, no para los aldeanos, sino para quien un día caminara ese mismo sendero buscando respuestas, porque las palabras guardadas con amor, aún en el silencio, encuentran la forma de florecer. Y bajo ese árbol, al abrigo de la luna y de los recuerdos, los hermanos sellaron su reconciliación no con espadas, sino con tinta, papel y la certeza de que el vínculo más fuerte no es el del deber, sino el del corazón. El amanecer rompió suavemente el manto de la noche, extendiendo tonos dorados sobre las montañas lejanas. Un viento leve sacudía las hojas de los árboles, trayendo consigo el canto de las aves y el murmullo del río cercano. En la pequeña aldea, los primeros sonidos de la vida comenzaban a surgir. El chirrido de las puertas corredizas, el golpe de los cubos contra el pozo y el crujido del arroz cocinándose sobre el fuego. Haruki se encontraba sentado frente al cerezo con los ojos cerrados, respirando el aire nuevo del día. Souta se acercó en silencio, con 2 tazones humeantes de té entre las manos. «Pensé que te gustaría uno antes de partir», dijo extendiéndole uno. Haruki asintió, tomó el tazón y bebió en silencio. El sabor era simple, reconfortante, como si bebiera un recuerdo familiar. «¿Crees que el mundo ha cambiado, hermano?», preguntó Souta mirando el horizonte. «No, pero nosotros sí», respondió Haruki. «Ese día era especial, no porque marcara el fin de un viaje, sino porque señalaba el comienzo de un nuevo camino. Por primera vez en años, ambos hermanos caminaban juntos sin una guerra por delante, sin un propósito impuesto, solo por el deseo de recorrer la tierra que los formó y tal vez dejar algo de sí mismos en ella
Habían decidido regresar al pueblo donde nacieron. No sabían si aún existiría, si alguien los recordaría. Pero el llamado era fuerte, como el latido del corazón cuando se acerca a casa. Empacaron poco, algunas provisiones, las cartas que escribieron bajo el cerezo y las espadas envainadas, ahora convertidas en símbolos, no en armas. Antes de irse, Haruki colocó una piedra sobre la carta que había dejado escondida bajo el árbol. Souta hizo lo mismo. Tal vez un día alguien las lea, susurró Haruki, y entienda que aún en los tiempos más oscuros, los lazos no se rompen, solo se esconden, agregó Souta. Caminaron por horas, atravesando campos de arroz, bosques, espigados y pequeños senderos apenas marcados por el paso del tiempo. A lo lejos, las montañas comenzaban a adoptar formas familiares. El cielo se mantenía despejado, como si también celebrara su decisión. Durante la caminata, hablaron poco, no por falta de temas, sino porque ya no era necesario llenar el silencio. Cada paso compartido era una conversación, cada mirada intercambiada, una confesión. Al llegar al borde de una colina, se detuvieron. Desde ahí, se veía el viejo puente de madera que cruzaba el río Kamura, justo antes de llegar a su antiguo pueblo. El mismo puente donde, de niños, solían jugar a ser guerreros invencibles, usando ramas como espadas y gritos como escudos. ¿Lo recuerdas?, preguntó Haruki sonriendo. Claro, aquí dijimos que algún día seríamos grandes samuráis. Y aquí estamos. Sí, aunque creo que ahora somos más hermanos que samuráis. Ambos rieron con suavidad. Al llegar al puente, notaron que estaba envejecido. Las tablas de madera crujían bajo sus pies, pero aún resistían. El río bajo ellos fluía sereno, transparente, como si cuidara con esmero aquel paso tan cargado de memorias. Souta se detuvo en medio del puente. Miró a su hermano con una expresión seria, aunque sus ojos brillaban con ternura. Haruki, hay algo que debo entregarte. Abrió su morral y sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Haruki lo tomó con cuidado y al desenvolverlo vio una carta. La escribí hace años cuando pensé que no volveríamos a vernos. Nunca la envié, pero hoy quiero que la tengas. Haruki la abrió y comenzó a leer en voz baja. Las palabras hablaban de remordimiento, de nostalgia, pero sobre todo, de amor fraternal. Al terminar, no dijo nada. Solo dobló la carta, la guardó en su pecho y colocó su mano sobre el hombro de su hermano. «Gracias», murmuró. Souta asintió. Luego, él también extendió la mano. «¿Tú también me escribiste una?» Haruki sonrió, sacó una hoja doblada de su cinturón y se la entregó. Mientras Souta leía, el sol comenzó a bajar, pintando el cielo con tonos de fuego y melocotón. El río reflejaba esos colores como un espejo encantado. Cuando Souta terminó, ambos se sentaron en el borde del puente, dejando que sus pies colgaran sobre el agua. «¿Sabes algo, hermano?», dijo Haruki. Cuando era joven pensaba que ser fuerte significaba nunca dudar, nunca retroceder, nunca llorar. ¿Y ahora qué piensas? Que ser fuerte es exactamente lo contrario. Es tener el valor de mostrar lo que sientes, de pedir perdón, de reencontrarte. Souta asintió lentamente. Lo aprendí a través del filo de mi espada, pero también a través de los silencios entre batalla y batalla. Y ahora, contigo. El viento sopló más fuerte, levantando hojas caídas y haciéndolas bailar en el aire como mariposas. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Souta. Haruki observó el horizonte. Caminar, sin rumbo fijo. Tal vez ayudar donde podamos. Escuchar historias. Tal vez contarlas. Como viajeros, no como guerreros. Exacto, como hermanos que el mundo separó, pero que la vida volvió a unir. El
Día terminó con ambos mirando el atardecer, sentados en el puente donde todo había comenzado, ahora como hombres que habían dejado las espadas, pero no los valores. Sus nombres quizás no estarían en los libros de historia. Tal vez nunca recibirían medallas ni estatuas, pero en las cartas que escribieron, en los pasos que dieron juntos y en el perdón que se otorgaron, construyeron algo más grande, una paz verdadera. Y así, con los corazones ligeros, se levantaron y comenzaron a caminar hacia su viejo pueblo. No sabían qué encontrarían, pero ya no importaba, porque se tenían el uno al otro, y en ese vínculo, eterno e inquebrantable, estaba la verdadera victoria. El sol se había ocultado casi por completo, dejando un cielo pintado de tonos azul, profundo y pinceladas de naranja. Haruki y Souta caminaron lentamente por el sendero que llevaba a su pueblo natal. Cada paso resonaba en el silencio que se había instalado, una mezcla de calma y anticipación que les hacía sentir a la vez emocionados y nostálgicos. El camino estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies, y el aire estaba impregnado con el aroma dulce de las flores silvestres y la tierra mojada por una reciente lluvia. A lo lejos se divisaban los contornos de las casas, algunas en pie y otras mostrando el desgaste inevitable del tiempo. Era un pueblo pequeño, tranquilo, detenido en el pasado, pero aún lleno de vida. Al llegar, fueron recibidos por un anciano, que barría frente a una modesta casa de madera. Sus ojos se iluminaron al verlos, y una sonrisa cálida se dibujó en su rostro arrugado. «No esperaba visitantes después de tantos años», dijo con voz pausada. «¿Son acaso los hijos de Takashi?» Souta asintió conmovido. El anciano era un viejo amigo de su familia, y escuchar esas palabras despertó en él un torrente de recuerdos. «Sí, señor. Somos Haruki y Souta», respondió. El hombre bajó la escoba y los invitó a pasar. Dentro de la casa, el ambiente era simple pero acogedor. Un pequeño altar con flores frescas y fotografías antiguas dominaba una esquina. Allí, los hermanos encontraron una conexión palpable con sus raíces, con su historia. Durante la noche compartieron historias con el anciano, quien les habló de los tiempos en que el pueblo era más vibrante, de la gente que había pasado por allí, de los cambios que el tiempo trajo. «Tu padre fue un hombre respetado», comentó. «Siempre hablaba con orgullo de ustedes, aunque nunca quiso que siguieran el camino del samurái». Haruki y Souta intercambiaron una mirada silenciosa. Sabían que ese consejo había sido una de las razones por las que cada uno había elegido su propio destino, pero nunca se lo habían confesado en voz alta. Después de esa primera conversación, los hermanos decidieron recorrer el pueblo, visitando cada rincón que guardaba un recuerdo. Se detuvieron en la vieja escuela donde aprendieron a leer y escribir, en la fuente donde solían jugar de niños, en el templo donde rezaban por la protección de su familia. Cada lugar les devolvía una mezcla de emociones: alegría, melancolía, esperanza, y también preguntas sin respuesta. ¿Cómo habían cambiado ellos mismos? ¿Qué tanto de aquel niño inocente aún latía dentro de sus corazones? ¿Y qué podían ofrecer ahora como hombres que vivieron separados y con caminos tan distintos? Mientras caminaban, notaron que algunos habitantes aún recordaban a la familia Takashi con cariño. Algunos les saludaban con respeto, otros les contaban pequeñas anécdotas, fragmentos de historias que se entrelazaban con la leyenda de sus padres y abuelos. En una de esas conversaciones, una mujer mayor les entregó un pergamino antiguo diciendo que su padre le había pedido que se lo guardara, esperando que un día alguien de la familia regresara a reclamarlo. Haruki lo desplegó con cuidado. Era una carta escrita con una caligrafía delicada, llena de versos que hablaban de amor, sacrificio
y perdón. Era una carta de su madre, que nunca habían conocido bien, pero que ahora cobraba vida en cada palabra. Sentados bajo un árbol, leyeron, juntos, sintiendo cómo aquella carta abría una ventana hacia el pasado, hacia los sentimientos que cruzaban el tiempo y el espacio. El pueblo, con su silencio y sus voces, se convirtió en un refugio donde los hermanos podían, poco a poco, sanar las heridas de su historia. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Haruki y Souta comprendieron que el verdadero viaje no había sido solo geográfico, sino también interior. Habían vuelto a casa, sí, pero también habían regresado a sí mismos, y aunque el camino hacia la reconciliación aún no terminaba, ya habían dado el primer paso, juntos. La mañana siguiente llegó con una brisa fresca que acariciaba las hojas de los árboles y hacía bailar los rayos de sol entre las ramas. Haruki y Souta se despertaron en la pequeña casa del pueblo, todavía con las emociones de la noche anterior recorriendo sus pensamientos. La carta de su madre, cuidadosamente guardada en una caja de madera, parecía irradiar una luz propia, como si estuviera viva. Decidieron pasar el día juntos, pero ahora con un propósito distinto: descifrar las palabras de aquella carta, entender el mensaje que su madre había dejado para ellos y dejar que ese mensaje los guiara hacia una reconciliación más profunda. Sentados en el tatami, la carta se extendió frente a ellos. Cada palabra estaba escrita con un cariño y una esperanza que atravesaban el tiempo. En su caligrafía delicada, su madre hablaba de la familia, del honor y, sobre todo, del amor que nunca quiso que se perdiera a pesar de las diferencias y las heridas del pasado. «Mis queridos hijos», comenzó la carta, como si la voz de su madre les hablara directamente, «sé que la vida os ha llevado por caminos diferentes, caminos llenos de pruebas y decisiones difíciles, pero recordad siempre que más allá del acero y la guerra, el verdadero honor está en el amor que compartimos como familia». Haruki sintió que su pecho se apretaba con una mezcla de tristeza y ternura. Durante años se había sentido solo, atrapado en un rol que parecía más una cadena que una elección. Souta, por su parte, veía en esas palabras la posibilidad de perdonar y ser perdonado, de dejar atrás el orgullo y las diferencias. Decidieron que, para honrar el legado de su madre, debían intercambiar cartas. No cartas de batalla, sino cartas de sentimientos, de pensamientos y sueños. Así, podrían construir un puente entre ellos, donde las palabras reemplazaran las espadas. Durante esa tarde, cada uno se sentó en su rincón preferido del pueblo y comenzó a escribir. Haruki, con su caligrafía firme pero cuidadosa, plasmaba sus miedos, sus anhelos y la carga de responsabilidades que siempre había sentido. Souta, con letras más suaves, expresaba su libertad, pero también su nostalgia y su deseo de acercarse a su hermano. Al intercambiar las cartas, una nueva sensación nació entre ellos, la certeza de que podían ser más que samuráis o viajeros solitarios, podían ser hermanos que se entendían y se apoyaban. La lectura de esas cartas fue un momento sagrado. Palabras que cruzaban el tiempo y la distancia, mostrando las heridas, pero también la esperanza de sanar. Con cada palabra leída, una sonrisa tímida aparecía en sus rostros. El orgullo comenzaba a ceder ante la humildad, y la distancia que los había separado se desvanecía lentamente. Durante los días siguientes, las cartas se convirtieron en su lenguaje secreto. Se escribían sobre el paisaje que veían, sobre las personas que recordaban, sobre sus miedos y sus sueños. A través de esas líneas se redescubrían, se respetaban y se amaban. El pueblo fue testigo de esa transformación.
Los vecinos, que al principio miraban a los hermanos con curiosidad, comenzaron a ver en ellos un ejemplo de reconciliación y esperanza. Las sonrisas, las palabras amables y los gestos de apoyo se multiplicaron. Una tarde, mientras caminaban juntos por un sendero que bordeaba un río cristalino, Haruki se detuvo y miró a su hermano. «Souta, nunca pensé que podríamos llegar a este punto», dijo con sinceridad. «Gracias por abrirme tu corazón». Souta sonrió, con los ojos brillando. «Y yo agradezco que me hayas dejado ser parte de tu vida, hermano». El agua corría suavemente a su lado, como si la naturaleza misma celebrara esa unión renovada. Esa noche, bajo el manto estrellado, los hermanos sentaron las bases de una relación diferente, construida sobre la verdad, la comprensión y el amor. Sabían que el camino aún era largo, pero también que juntos podrían enfrentarlo, dejando atrás las sombras de la guerra y el orgullo. El legado de su madre, esa carta que había cruzado generaciones, les había enseñado que el verdadero valor no estaba en la espada, sino en el corazón. Y así, en un pequeño pueblo japonés, dos hermanos samuráis comenzaron a escribir una nueva historia, una historia de paz, de amor y de esperanza. El amanecer trajo consigo un nuevo aire de tranquilidad y reflexión. Haruki y Souta despertaron con la mente llena de pensamientos, pero con el corazón ligero, gracias a las cartas que habían compartido. Cada palabra escrita por el otro era como una ventana abierta hacia un mundo que antes parecía lejano, casi inaccesible. Después de desayunar con el anciano amigo de la familia, quien les había brindado hospitalidad, decidieron que era momento de emprender un nuevo viaje. Esta vez no sería para buscar gloria ni reconocimiento, sino para encontrar la paz interior que tanto anhelaban. Querían comprender sus propias almas, lejos del ruido y la violencia que habían marcado sus vidas. Mientras preparaban sus pertenencias, la atmósfera estaba llena de un respeto silencioso y una conexión que se había fortalecido con cada experiencia compartida. Souta tomó una pequeña flauta de bambú que llevaba consigo y la sostuvo con cuidado. «¿Vas a tocar?», preguntó Haruki con una sonrisa. «Sí», respondió Souta. «La música siempre me ayuda a encontrar calma». Y así, con sus espadas guardadas y sus corazones abiertos, comenzaron a caminar hacia las montañas que se alzaban al norte, cubiertas de bosques espesos y envueltas en la niebla de la mañana. El sendero era empinado y en ciertos momentos peligroso, pero los hermanos avanzaban con determinación. A cada paso, el paisaje cambiaba. Los árboles se volvían más altos, los sonidos de la naturaleza más intensos y el aire más puro. Durante las pausas para descansar, Souta tocaba melodías suaves que parecían fundirse con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Haruki cerraba los ojos, dejando que la música penetrara en su ser, llevando consigo recuerdos y emociones que había mantenido ocultos por años. En un claro del bosque, encontraron un lugar perfecto para acampar. Una pequeña pradera rodeada de árboles altos, con un arroyo que serpenteaba cerca, brindando agua cristalina. Allí encendieron una fogata y compartieron historias de su niñez, de momentos felices que la distancia y el tiempo habían casi borrado. Haruki recordó cuando, siendo niños, él y Souta soñaban con ser grandes samuráis, pero también con vivir en un mundo donde la paz reinara. En ese instante comprendió que ese sueño no estaba perdido, sino que podía renacer en una forma diferente, más profunda. La noche cayó, y con ella llegó el silencio absoluto, solo interrumpido por el crepitar del fuego y el murmullo del arroyo. Los hermanos se sentaron uno al lado del otro, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo oscuro. «¡Souta!», dijo Haruki con voz baja.
¿Crees que realmente podamos encontrar la paz que buscamos? Souta lo miró y sonrió con ternura. La paz no es un lugar, hermano, es un camino, una decisión diaria, y creo que al caminarlo juntos ya estamos en el buen camino. Esa reflexión resonó en Haruki, llenándolo de esperanza. No importaba el pasado, ni las batallas libradas, ni las heridas abiertas. Lo que importaba era el presente, la conexión que ahora compartían y la promesa de un futuro diferente. Durante los días siguientes continuaron su viaje por el bosque, explorando, meditando y aprendiendo a escuchar no solo la naturaleza, sino también sus propios corazones. Cada paso era un acto de liberación, un alejamiento de la violencia y el orgullo que alguna vez definieron sus vidas. En un momento encontraron un pequeño templo abandonado, cubierto de musgo y flores silvestres. Allí se sentaron en silencio, dejando que la paz del lugar los envolviera. Haruki sacó un papel y una tinta, decidido a escribir una carta a su padre, no para buscar aprobación, sino para expresar su gratitud y perdón. Souta también tomó un pincel y comenzó a trazar poemas que hablaban del amor fraternal y de la búsqueda de la armonía. En ese templo, entre las ruinas y la naturaleza que reclamaba el lugar, los hermanos entendieron que la verdadera fuerza no radicaba en la habilidad con la espada, sino en la capacidad de sanar, de perdonar y de amar. El viaje hacia la paz interior no era fácil. Había momentos de duda, de tristeza, de enfrentamiento con sus propios demonios. Pero cada vez que uno caía, el otro estaba ahí para ayudarlo a levantarse. La relación entre Haruki y Souta se había transformado en un vínculo inquebrantable, tejido con hilos de comprensión, respeto y afecto. Finalmente, cuando el sol empezó a ocultarse en el horizonte, y el camino los llevó a una colina desde donde podían ver el valle que rodeaba su pueblo natal, los hermanos se detuvieron y se miraron. «Mira», dijo Souta, «todo aquello que dejamos atrás sigue aquí, pero también nosotros hemos cambiado». Haruki asintió con una sonrisa serena. «Sí, ahora sé que el verdadero honor está en ser fiel a uno mismo y a quienes amamos». Con esa certeza, los hermanos comenzaron a descender hacia el pueblo, listos para enfrentar el futuro con un nuevo corazón y una nueva visión. El sol se había elevado y comenzaba a calentar el aire de la mañana cuando Haruki y Souta, tras días de caminata y reflexión, finalmente llegaron al borde del pueblo donde crecieron. El lugar les parecía al mismo tiempo familiar y extraño, como si el tiempo hubiera tejido un velo entre ellos y aquel pasado que tanto anhelaban comprender. Al caminar por el sendero principal, los árboles se abrían lentamente, revelando la vieja y desgastada estructura de una antigua puente de madera. Era un puente sencillo, sin adornos, pero con un significado que iba mucho más allá de su función física. Era el lugar donde solían jugar de niños, donde sus risas alguna vez resonaron entre las aguas del río. Ahora, en ese momento, el puente se convirtió en el escenario para un encuentro que nadie podría olvidar. Haruki y Souta se miraron a lo lejos, sus ojos encontrándose con una mezcla de emoción contenida, nostalgia y una profunda conexión que no necesitaba palabras para expresarse. No eran solo dos hermanos. Eran almas que habían recorrido caminos distintos, pero que siempre habían estado unidas por un lazo invisible e inquebrantable. Ambos se acercaron lentamente. El crujido de la madera bajo sus pies era la banda sonora de su historia compartida. El viento suave movía las hojas y parecía susurrar recuerdos antiguos, palabras no dichas, promesas olvidadas. Al encontrarse en el centro del puente, se miraron fijamente, y por un momento, el mundo pareció detenerse. No había más soldados,
Ni batallas, ni rivalidades, solo dos hombres hermanos mirando el reflejo de su pasado en las aguas que corrían bajo ellos. Haruki fue el primero en romper el silencio. «Nunca imaginé que este momento llegaría», dijo con voz cálida pero cargada de emoción. «Después de todo lo que hemos vivido, aquí estamos». Souta asintió, su expresión suave pero firme. El destino tiene formas extrañas de reunir a quienes están destinados a estar juntos. Ambos se sentaron en el borde del puente, dejando que sus piernas colgaran sobre el vacío mientras el río fluía con calma bajo ellos. Sacaron de sus bolsillos los sobres cuidadosamente guardados, las cartas que habían escrito durante su viaje, cartas llenas de pensamientos, sentimientos y recuerdos que habían guardado en secreto hasta ahora, con respeto y un cierto ritual. Silencioso, comenzaron a leer las palabras del otro, dejando que cada frase y cada verso tocara su corazón. Las cartas revelaron miedos y esperanzas, momentos de alegría y de tristeza, dudas profundas y certezas renovadas. Era como si, a través de esas letras, pudieran finalmente entenderse y aceptarse completamente. Haruki leyó con voz pausada los poemas que Souta había escrito. Versos que hablaban de la belleza de la vida simple, de la paz encontrada en el camino solitario y del amor que nunca desaparece. Souta, por su parte, escuchó las palabras de Haruki, cargadas de honor, de deber cumplido, pero también de anhelos y arrepentimientos sinceros. A medida que leían, una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Haruki, seguida por otra en el rostro de Souta. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación y comprensión. «Hermano», susurró Haruki cerrando la carta, «siempre supe que, aunque nuestros caminos fueran distintos, siempre estarías conmigo, en espíritu». Souta sonrió con tristeza y esperanza. «Y yo contigo, Haruki. Ahora sé que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en el amor que compartimos». Pasaron las horas en ese lugar sagrado, compartiendo palabras y silencios, creando un espacio donde el pasado y el presente se fusionaban en un abrazo eterno. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de colores cálidos y el puente se iluminó con la luz dorada del sol poniente. Los hermanos se levantaron, dejando atrás las cartas y el peso del pasado, pero llevando consigo una nueva promesa: caminar juntos, apoyándose y honrando su sangre y su historia. Antes de separarse, se dieron un abrazo firme, un gesto que encerraba todo lo que no habían podido expresar con palabras durante años. Mientras descendían por caminos distintos, sabían que este reencuentro no era un adiós, sino un nuevo comienzo, un inicio lleno de esperanza, perdón y amor fraternal. Después de ese emotivo encuentro en el puente, Haruki y Souta emprendieron nuevamente sus caminos, pero esta vez con el corazón más liviano y la certeza de que, aunque sus vidas fueran distintas, el vínculo que los unía era inquebrantable. Sin embargo, cada uno enfrentaba aún desafíos personales que debían resolver para encontrar la verdadera paz interior. Haruki, el hermano que había servido fielmente al emperador, regresó a su residencia con una perspectiva renovada. Los años de servicio y lucha le habían dejado cicatrices profundas, no solo en el cuerpo, sino en el alma. La disciplina, el honor y la lealtad habían sido los pilares que sostuvieron su vida, pero también habían generado en él una sensación de vacío, una constante lucha entre el deber y el deseo personal. Al llegar, fue recibido con respeto por sus compañeros samuráis y los sirvientes del clan, quienes reconocían en él un guerrero íntegro y valiente. Sin embargo, Haruki sabía que debía ir más allá de las expectativas externas. Necesitaba sanar sus heridas internas, encontrar un propósito que trascendiera la guerra
y el poder. Decidió, entonces, dedicar tiempo a la meditación y al estudio de la filosofía zen, buscando en el silencio y la contemplación respuestas a sus inquietudes. Día tras día se sentaba en los jardines del templo, observando cómo las hojas caían lentamente, cómo el agua del estanque reflejaba el cielo y cómo la naturaleza enseñaba lecciones de paciencia, resiliencia y aceptación. Poco a poco, Haruki empezó a entender que la verdadera fuerza no residía en la espada ni en el rango, sino en la capacidad de amar, perdonar y vivir en armonía con uno mismo y con los demás. Recordaba las cartas que había leído junto a Souta. Cada palabra resonaba en su interior como un eco de sabiduría y esperanza. Por otro lado, Souta continuó su vida como andariego, explorando pueblos, montañas y ríos, llevando consigo las cartas y el recuerdo del hermano que ahora comprendía más profundamente. Su camino, aunque solitario, estaba lleno de encuentros y aprendizajes. En una de sus paradas llegó a un pequeño poblado donde la gente vivía con humildad y alegría. Allí encontró a una anciana que cultivaba flores y contaba historias antiguas a los niños. La sencillez y la paz que emanaba ese lugar tocaron su corazón de una manera especial. Souta decidió quedarse un tiempo, ayudando a la anciana en su jardín y compartiendo relatos que había recogido durante sus viajes. Las historias sobre samuráis, honor, amor y sacrificio fascinaron a los habitantes, quienes comenzaron a verlo no como un forastero, sino como un sabio amigo. Durante esos días, Souta también se dedicó a escribir nuevos poemas y cartas, reflejando su transformación interior y su deseo de compartir el mensaje de que la verdadera grandeza está en el amor y en la empatía, no en la gloria ni en la guerra. Ambos hermanos, aunque separados físicamente, sentían que sus caminos se habían entrelazado de manera invisible, como dos ríos que, aunque corran por senderos distintos, desembocan en el mismo mar. Una noche clara, mientras Haruki contemplaba las estrellas desde el balcón de su residencia, recibió una carta de Souta. Al abrirla, leyó con atención cada palabra impregnada de afecto y sabiduría. En esa carta, Souta le hablaba de la importancia de la paz interior, de la belleza de los momentos simples y de la fuerza que se encuentra en el perdón. Haruki, conmovido, decidió responderle con una carta propia, compartiendo sus reflexiones sobre el honor renovado, la humildad y el compromiso de vivir una vida auténtica y llena de sentido. Esta correspondencia se convirtió en un puente invisible que mantenía viva la conexión entre ellos, fortaleciendo su vínculo y permitiéndoles crecer como hombres, como hermanos y como seres humanos. Así, día tras día, carta tras carta, Haruki y Souta tejían una historia nueva, llena de esperanza, aprendizaje y amor fraternal, demostrando que, aunque el destino trace caminos diferentes, el lazo de sangre y de corazón siempre puede unir y sanar. A medida que las cartas entre Haruki y Souta se convertían en un ritual diario, cada hermano enfrentaba en su interior el peso de su pasado, las decisiones tomadas, las batallas libradas, las heridas abiertas y los momentos de duda y miedo que habían marcado sus vidas comenzaban a salir a la luz. Esta parte del camino era quizás la más difícil, pues implicaba confrontar no solo al enemigo externo, sino a los fantasmas internos que los habían acompañado desde jóvenes. Haruki, quien había vivido bajo la estricta disciplina del servicio al emperador, recordaba con claridad las noches en vela, los duelos, las órdenes cumplidas sin cuestionar y las pérdidas de amigos en el campo de batalla. A pesar de la admiración y respeto que había ganado, también sentía el peso de la responsabilidad y la culpa. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía rostros familiares que no volvería a ver y escuchaba el eco de palabras no dichas, de reconciliaciones aplazadas. Pero fue precisamente a través de las cartas de Souta que comenzó a abrir su corazón de manera diferente. Su hermano, el andariego, había aprendido a expresar con sencillez sus emociones, sus miedos y su búsqueda de sentido. Y eso inspiró a Haruki a hacer lo mismo. En sus escritos, Haruki confesaba la lucha interna entre el deber y la humanidad, la dificultad de aceptar sus errores y la esperanza de encontrar la paz a través del perdón. Souta, por su parte, llevaba consigo la carga de haber abandonado la vida estructurada y las responsabilidades familiares. Muchas veces se cuestionaba si su camino como andariego había sido una fuga o un acto de valentía. La soledad era su compañera constante, pero también un espejo que le mostraba la verdad sin adornos. En sus cartas relataba sus días de viaje, las personas que conocía, las enseñanzas que recibía, pero también sus momentos de tristeza y arrepentimiento. El proceso de escribir y leer esas cartas no solo servía para comunicarse, sino para sanar heridas invisibles. Cada palabra era una semilla de comprensión y empatía que crecía con el tiempo. Ambos aprendieron que el perdón no era un acto de debilidad, sino de fortaleza, y que la reconciliación comenzaba por aceptarse a sí mismos. En una ocasión, Haruki recordó un encuentro traumático durante una batalla en la que tuvo que enfrentar a un viejo amigo convertido en enemigo. La tristeza y el dolor que sintió lo habían perseguido durante años, hasta que en su carta a Souta decidió escribir sobre ese momento con total sinceridad. Al hacerlo, experimentó un alivio inesperado, como si soltar ese peso le permitiera respirar de nuevo. Souta, inspirado por las palabras de su hermano, escribió sobre sus propios fantasmas, la tristeza por no haber estado presente en momentos importantes de la familia y el deseo profundo de reconciliarse no solo con Haruki, sino con su propio pasado. Además, la correspondencia entre ellos comenzó a influir en quienes los rodeaban. En la residencia de Haruki, algunos samuráis y sirvientes empezaron a notar un cambio en su actitud. Menos rigidez, más humanidad, una apertura hacia el diálogo y la comprensión. En el pueblo donde Souta vivía temporalmente, las historias que compartía y las cartas que leía en voz alta sembraban en los corazones de los oyentes la importancia de la paz interior y el perdón. Una noche, Haruki decidió visitar el templo donde meditaba habitualmente para escribir una carta especialmente importante. Bajo la luz tenue de una lámpara de papel, con el sonido suave del viento moviendo las hojas de los árboles, plasmó en el pergamino sus sentimientos más profundos. Querido hermano, hoy comprendo que la verdadera batalla no se libra con la espada, sino en el corazón. He dejado atrás la ceguera del honor sin sentido y ahora abrazo la fuerza del amor y la comprensión. Perdóname por los años en que estuvimos distantes y gracias por enseñarme el valor del perdón y la paz. Mientras tanto, Souta, en su rincón humilde, recibió esa carta con lágrimas en los ojos. La leyó una y otra vez, sintiendo que el vínculo entre ellos se fortalecía más allá de cualquier obstáculo. Esta parte de la historia nos recuerda que, aunque el pasado pueda ser oscuro y lleno de errores, siempre hay una oportunidad para la luz. Que el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es el camino que nos libera y nos permite avanzar. Así, Haruki y Souta, a través de sus cartas, no solo sanaban sus propias almas, sino que también sembraban esperanza en quienes tenían la fortuna de conocer su historia. Porque al final, la guerra puede separar cuerpos, pero nunca podrá romper los lazos de sangre y amor que unen a dos hermanos.
Con el paso del tiempo, las cartas entre Haruki y Souta se convirtieron en el puente que unía dos mundos tan distintos, pero igualmente marcados por la misma sangre. La correspondencia, llena de palabras cargadas de emociones, sirvió para deshacer los nudos de rencores, dudas y silencios que los habían separado durante tantos años. El tiempo de la reconciliación estaba llegando a su fin. En una tarde tranquila, mientras el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre el valle, ambos hermanos decidieron dar un paso más allá. Un encuentro real, cara a cara, donde no habría cartas ni palabras escritas, sino miradas, silencios y el lenguaje profundo del corazón. Eligieron reunirse en un lugar que simbolizaba el paso del tiempo y la conexión. Un puente antiguo de madera, cubierto por el musgo del clima húmedo y con el susurro constante del río que corría bajo él. Ese puente, testigo de muchas historias, sería ahora el escenario de la última etapa de su viaje. Haruki llegó primero, vestido con su armadura, que reflejaba la luz moribunda del día, pero sin la rigidez de antaño en sus ojos. Souta apareció poco después, con su ropa sencilla de andariego, desgastada por las largas caminatas, pero con la mirada firme y tranquila. Los dos hermanos se miraron por un momento, como si el tiempo se detuviera, y en ese silencio se mezclaron el pasado y el presente, el dolor y la esperanza, la distancia y el amor. Haruki fue el primero en hablar. Su voz era suave, cargada de emoción contenida. «Hermano, ha sido un largo camino para llegar hasta aquí. Pensé que nunca tendríamos esta oportunidad». Souta asintió, con una leve sonrisa que reflejaba la serenidad que había encontrado en su vida errante. «Yo también lo pensé, pero las cartas fueron como un hilo que nos llevó hasta este momento. Estoy feliz de verte, Haruki». Ambos se acercaron y se dieron un abrazo que no solo sellaba un reencuentro físico, sino la unión de dos almas que, a pesar de sus caminos diferentes, compartían un mismo origen y un mismo destino. Durante horas, caminaron juntos por el puente, compartiendo historias de sus vidas, recordando a sus padres, hablando de sus miedos, alegrías y esperanzas. La conversación fluía con naturalidad, como si nunca hubieran estado separados. Haruki habló de las batallas que había librado, pero también de las que había perdido dentro de sí mismo. Confesó la carga del deber y la soledad que sentía, incluso rodeado de gente. Souta compartió sus aventuras por tierras lejanas, las personas que había conocido, las lecciones que había aprendido sobre la vida, la libertad y el valor de ser fiel a uno mismo. Entre palabras, risas y silencios, ambos encontraron la paz que tanto habían buscado. Comprendieron que, aunque sus caminos habían sido opuestos, ambos habían luchado por lo que creían justo y verdadero. El sol desapareció lentamente, dejando paso a un cielo estrellado que parecía bendecir el momento. En ese instante, los hermanos hicieron una promesa silenciosa: mantener vivo ese vínculo, honrar su historia y nunca más dejar que la guerra o el orgullo los separaran. Mientras se despedían, Haruki entregó a Souta una última carta, escrita con tinta negra sobre un papel amarillento. Souta la leyó bajo la luz de la luna, sintiendo que cada palabra era un regalo de amor y reconciliación. Esa noche, ambos regresaron a sus caminos, pero con un corazón más ligero y la certeza de que, a pesar de las diferencias, la sangre y el amor siempre encuentran la manera de unir a los que están destinados a estar juntos. Esta parte nos muestra que, aunque el destino pueda separar a las personas, el verdadero vínculo permanece intacto. Que el amor fraternal es más fuerte que cualquier conflicto y que la paz se encuentra en la aceptación y el perdón.
Después de aquel encuentro en el puente, la vida de Haruki y Souta continuó su curso, pero algo había cambiado profundamente en ambos. La reconciliación había abierto una puerta invisible que les permitió sanar heridas antiguas y mirar el futuro con esperanza renovada. Pasaron los meses y aunque siguieron caminos separados, la correspondencia no cesó. Cada carta llevaba el peso de una experiencia vivida, de un sentimiento expresado con sinceridad, de un deseo profundo de mantener viva la hermandad que tanto les había costado recuperar. Haruki, el samurái fiel al emperador, encontró en las cartas un refugio para sus pensamientos más íntimos. En medio de la rigidez del deber y las obligaciones del clan, escribir se volvió un acto de libertad. En esas líneas confesaba sus miedos, sus dudas sobre la guerra y también su anhelo por la paz y la justicia verdadera. El guerrero que durante años había luchado con la espada, ahora lo hacía con la pluma. Souta, el andariego, que había vivido entre aldeas y caminos polvorientos, halló en la correspondencia un hogar para su alma errante. A través de las palabras, compartía sus aprendizajes, las personas que había conocido y la belleza sencilla que encontraba en cada amanecer. Su vida sin ataduras le permitía contemplar el mundo con ojos nuevos y quería transmitir esa visión a su hermano como un tesoro valioso. El paso del tiempo no solo fortaleció su relación, sino que también sembró en ambos la semilla del legado. Ambos comprendieron que su historia debía trascender más allá de ellos mismos, que sus experiencias podían ser faros para otros que vivían divididos entre el deber y el deseo, la tradición y la libertad. En uno de sus últimos encuentros, esta vez en una pequeña cabaña al borde del bosque, decidieron unir sus fuerzas para escribir un libro. Un compendio de cartas, poemas, reflexiones y relatos que reflejaran no solo sus vidas, sino las lecciones que el destino les había enseñado. El libro no sería un manual de batallas, ni un texto heroico lleno de gloria, sino una obra humana, sencilla y profunda. Hablaba del amor fraternal, de las dudas que habitan en el corazón, de la búsqueda de la paz interior y la importancia de aceptar nuestras diferencias. Mientras escribían, el mundo a su alrededor cambiaba lentamente. La guerra comenzaba a dar paso a tiempos más tranquilos, y las nuevas generaciones encontraban inspiración en las historias de aquellos que, como Haruki y Souta, habían sabido amar más allá de las espadas. El libro fue recibido con admiración y respeto, cruzando fronteras y llegando a manos de quienes más lo necesitaban. Jóvenes samuráis confundidos, aldeanos cansados de conflictos, viajeros en busca de sentido. Pero el mayor legado no fue el texto en sí, sino el mensaje que emanaba, que la verdadera fuerza no reside en la batalla ni en el poder, sino en el amor, la empatía y la capacidad de sanar las heridas que el tiempo no pudo borrar. Con el paso de los años, Haruki y Souta envejecieron con la serenidad de quienes han encontrado su propósito. El vínculo que los unía se mantuvo firme, inquebrantable, como un árbol robusto cuyas raíces se hunden profundo en la tierra. Finalmente, en una mañana clara, ambos hermanos se reunieron una vez más, esta vez para despedirse. Sentados bajo un cerezo en flor, rodeados por la belleza efímera de las flores que caían como hojas de papel, compartieron su último momento juntos. No hubo palabras grandilocuentes, solo miradas llenas de amor y gratitud. Haruki tomó la mano de Souta, y en ese gesto simple se selló una vida de aprendizaje y redención. El legado de las hojas caídas, como llamaron al libro que escribieron, se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que luchan con sus propias guerras internas,
la historia de dos hermanos samuráis que, a pesar de las diferencias, supieron encontrar la paz y el amor en medio del caos. Así concluye nuestra historia, recordándonos que la sangre habla más alto que la guerra y que a veces el arma más poderosa es una carta escrita con el corazón. Y así, queridos amigos, terminamos el viaje de Haruki y Souta, dos hermanos cuyos caminos tan distintos nos enseñan una verdad universal, que el amor y la comprensión pueden superar cualquier conflicto, incluso aquellos que parecen irreconciliables. Esta historia nos invita a recordar que no importa la distancia ni las diferencias, siempre hay un puente que nos puede unir y que a veces las palabras escritas con el corazón son más poderosas que cualquier espada. Si te gustó esta historia, no olvides darle like para que más personas puedan disfrutar de estos cuentos llenos de calma, esperanza y luz. Suscríbete a nuestro canal Susurros para Soñar y activa la campanita para recibir nuevas historias que te acompañen en momentos de descanso y reflexión. Gracias por estar aquí, por compartir estos momentos de tranquilidad y por dejarnos entrar en tus sueños. Nos vemos en la próxima aventura, donde seguiremos descubriendo juntos los secretos de la cultura japonesa y las leyendas que alimentan el alma. Hasta pronto y que tengas dulces sueños.